Y luego tira esta cuestión de león, ¿sí? Habla de que dejamos de ser camellos y comenzamos a ser leones. ¿Qué es lo que intenta decir con esto? Con esto obviamente ya les dije, hay miles de interpretaciones que van a ir encontrando a lo largo de esta cursada, o si les llega a interesar el lineamiento ideológico que tiene Nietzsche, lo pueden llegar a seguir en todas sus obras. Pero él explica esta cuestión, ¿sí? De que nos creemos reyes o amos de nuestros propios comportamientos, ¿sí? Llega un punto en el cual creemos que nos liberamos, nos sacamos esa joroba, ¿sí? Esa carga que tenemos, y somos autónomos, somos libres, somos dueños de las propias decisiones que tomamos, de lo que pensamos. Entre paréntesis, si quieren lo pueden poner a la televisión, que es un- una caja que te bombardea subliminalmente las 24 horas del día para que termines eh, conscientemente pensando que esta, esta virome es mejor que otra que está allá, porque esta virome con esta se escribe mejor, el trazo de esta virome es mejor, pero ustedes creen que son libres al elegir esta virome, porque ustedes son autónomos, son dueños de poder llegar a decidir lo que ustedes quieran, y a lo mejor no pensaron de otra manera, que es como te explica Nietzsche, que crees que sos libre y no te diste cuenta que puede llegar a ser que durante una semana te estuvieron bombardeando por televisión que uses esta virome, porque es mucho mejor que cualquier otra marca que pueda llegar a existir, sea la marca que ustedes usen, ¿sí? O la que ustedes si quieran llegar a comprar. Entonces, dejamos de vivir eh, siendo sujetos que estamos cabibajos, cargando el peso de un montón de cuestiones éticas o de moralidades que a nosotros puede ser que no nos guste, y pasamos a ser completamente autónomos. Nos creemos reyes y dueños de nuestras propias decisiones, que es lo que intenta explicar cuando él habla de la segunda transformación, que vendría a ser el león, totalmente alejado de la realidad en lo absoluto, ¿sí? Pero incluso si quieren ya le puedo decir si soy león o camello. Para mí sigo siendo camello, pero bueno, eh, hasta llegar a la tercera transformación, y acá se van a encontrar lo que le estaba diciendo desde un principio, que hace a que no sigue un tramo, ¿sí? O una línea en explicar esto así, así, así. Si viene una jirafa al principio, luego viene un león. Eh, la primera vez que lo leí, le soy sincero, yo pensé, aunque suene broma, yo pensé que venía un dinosaurio después. Porque si viene camello, viene león, ya somos fuertes, somos autónomos, somos dueños de nuestras propias decisiones, o sea, nos creemos dueños, mejor dicho, tengan en cuenta eso. Porque el león de por sí se cree el rey de la selva, ¿sí? Nos creemos dueños de poder llegar a decidir por nosotros mismos. Y siguiendo una linealidad, ¿sí? En cuanto a ir ejemplificando nuestro propio comportamiento o nuestra raza humana, ¿sí? Y ejemplificarla con animales, lo primero que pensás es que se viene un animal más grande, más fuerte, porque si pasamos de ser esclavos de un montón de cuestiones morales que no nos gustan, y nos transformamos en dueños de nuestras decisiones, obvio que el tercer animal, la tercera transformación, tiene que ser algo mucho más superior, ¿sí? Como ya le dije, o sea, eh, a lo mejor no es apropiado, pero la primera vez que yo leí
Así habló el Zaratustra, sinceramente pensé que venía un dinosaurio. Como Nietzsche, hablas constantemente de metáforas, 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 y no es más que eso, y tenés que leerlo y releerlo bastante. No es simplemente que jamás leíste filosofía y agarrás Nietzsche y lo entendés, porque van a ir muy mal si es así. Por eso la profesora le hizo mucho, pero mucho hincapié en Jasper. Si pudieron llegar a tener dudas con Jasper, con este material en particular, aunque suene pesimista, con este libro, Si hablo el Zaratustra, van a tener 10 dificultades más. Por eso les vuelvo a repetir, la profesora le hizo mucho hincapié en que leían Jasper. Jasper explica de una forma tan burda, sencilla, simple, lo que Nietzsche intenta llegar a decirnos. ¿Sí? Como ya le dije, se van a encontrar con miles de interpretaciones de Nietzsche. ¿Sí? Pero bueno, volviendo a esta cuestión de las transformaciones, termina en explicar que la tercera transformación, en ese tránsito que somos como seres humanos, terminamos siendo niños. ¿Sí? La primera vez no entendí nada porque soy un camello, soy un león y termino siendo un niño. O sea, sinceramente yo esperaba otro animal, o lo que primero pensás es esperar otro animal. No te esperás ser un niño. Y acá está el punto clave para entender las tres transformaciones. Si ustedes tienen la particularidad de ver a un niño, ¿sí? Y en esto se ejemplifica bastante bien. Volvamos al ejemplo de la virome, ¿sí? Si yo le pregunto a ustedes ojalá que no falle la conferencia, pero si están viendo hasta este punto del video, quiere decir que lamentablemente falló el explicarle esto por medio de la conferencia. Pero si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es esto? Esto que ven acá, ¿sí? Lo primero que me van a decir que es una virome, ¿sí? Porque de hecho es una virome, ¿cierto? O sea, se escribe de ese extremo, se presiona y puede llegar a escribir, ¿sí? Si ustedes le dan a esto a un niño y le preguntan qué es para ese niño esta virome, para nosotros es de una manera inmutable, innegable, ¿sí? Por lógica, esto es una virome. ¿Sí? Tengan muy en claro desde dónde partimos. Para esto, o esto mejor dicho, para nosotros, no puede ser nada más que una virome. Ahora, si esto yo le doy a un niño y le pregunto qué puede llegar a ser esto para él me va a explicar que esto puede ser una espada, ¿sí? La puede usar como una espada, una flecha, una virome, un palito para armar un arco, para jugar con, si tiene muñequitos, para armar un arco y jugar al fútbol con esos muñequitos. ¿Se entiende? Ellos llegan a un punto en cual, fíjense incluso que tienen la total libertad de elegir. Porque para nosotros esto se nos impone que es una virome. Yo no me imagino esto como una espada o una flecha. Esto para mí es una virome, para ustedes es una virome, para la profesora que está viendo esto es una virome, pero para un niño no. Esa racionalidad que nosotros creemos que la tenemos por cuenta propia o de forma autónoma,
y de hecho se nos impuso que esto es una virome, a una determinada edad o alcanzando un grado de supuesta madurez, cuando comenzamos a ser adultos vemos a esto una virome y no como una flecha. Cuando Nietzsche quiere comenzar a explicar que luego de ser camellos, luego de ser león, pasamos a ser niños, lo que está queriendo o lo que intenta llegar a explicar es el hecho de que somos libres de elegir. Tenemos la total libertad de verdad de poder llegar a elegir. Cuando lleguemos a ese punto, a esa transformación. Un niño no está sujeto por un montón de moralidades que nosotros como adultos tenemos que respetar, nos guste o no, de un montón de normativas incluso jurídicas, de poder llegar a salir a la calle y no tomar algo, o sea, me voy, salgo ahora, en este momento me levanto, salgo, me voy a un local, tomo un teléfono, no sé, o me voy a estos lugares de electrodomésticos y agarro un televisor y lo llevo a mi casa, ¿sí? Lo traigo acá. Yo tengo que lidiar con un montón de moralidades, normativas jurídicas que me impiden a mí tranquilamente ir y tomar ese televisor o una virome de una librería y traerla a mi alquiler. Estoy regido por estamos regidos por un montón de normativas, que es lo que más adelante van a ir viendo, si ojalá que sigamos con textos de Nietzsche, para ir explicando esta cuestión de la normalización, ¿sí? De la voluntad de poder, que muchas veces esta cuestión de la voluntad del poder es entendida como un poder político, o sea, se la ve así. Cuando comúnmente uno le habla o nos habla a nosotros en general, o escuchamos hablar de la voluntad de poder, muchas veces lo primero que pensamos es un poder que puede llegar a ejercer, o que se puede llegar a ejercer, mejor dicho, desde un punto de vista político, ¿sí? O de una ideología política. Según Nietzsche, o al menos Nietzsche no va por ese lado o no va por esa rama. Pero volviendo a la cuestión de la transformación, ¿sí? La última transformación, que somos niños, fíjense otro ejemplo para que lo tengan en cuenta, a una persona de una elevada edad, ¿sí? De una franja etaria bastante elevada, ¿sí? No quería decir anciano, pero una persona de una edad muy elevada, un adulto mayor, ¿sí? Comienza a tener lo que comúnmente ustedes, incluso en psicología o en sociología de la educación, pueden llegar a tomarlo, lo pueden llegar a dar incluso en didáctica, en sujeto, a esto que hace a la retracción de las conductas, ¿sí? Se retrae la persona de una franja etaria muy muy elevada, o sea, un adulto mayor, se retrae a etapas de su vida o a conductas que particularmente se tenía en la niñez, ¿sí? Puede llegar a ser que para un adulto mayor comience más con esta cuestión del juego, ¿sí? Nietzsche hace mucho énfasis también en interrumpir, perdón, no, era interrumpir la palabra, interrumpir esta cuestión de tomar los lineamientos común y corriente que se tiene en la filosofía e implementar el juego, porque el juego distorsiona cualquier tratamiento filosófico tradicional, como ya le dije, estructurado, de comenzar a leer una obra incluso literaria o una obra científica, y si la llevas al plano del juego o lo llevan al plano del juego, pueden llegar a interpretarla de maneras diferentes, pero están rompiendo con ese famoso tradicionalismo que se tiene para poder llegar a entender.
por ejemplo, un libro o un material o algún tipo de ciencia que tengan. El juego es disruptivo, ¿sí? Nietzsche también habla de esta cuestión de que el juego es bastante disruptivo. Entonces, para ir cerrando ya esto de las tres transformaciones, y ir siguiendo ya con la clase mediante el WhatsApp. Luego sigue, bueno, tengan en cuenta esto. Somos camello, león y niño. Somos camellos porque ustedes lo irán interpretando, sí, pero le doy ideas. Tienen que cargar con el peso de un montón de moralidades o conductas, o ustedes mismos tienen conductas que se retraen, se reprimen porque las diferentes moralidades o conductas que se tienen en el contexto donde ustedes se desarrollan o se desenvuelven como personas no les permite llegar a expresar de lo que realmente quieren ser o quieren decir. Luego se transforma en un león este hombre y se cree dueño de sus propias decisiones. Se cree que es autónomo, independiente, ¿sí? Hasta que termina en la tercera transformación, como ya le dije, que es el niño. Completamente libre, libre de elegir, libre de poder llegar a pensar lo que quiera, como quiera, decir lo que quiera, interpretar, ¿sí? Interpretar, por ejemplo, cualquier cosa de cualquier manera. Les vuelvo a decir, para ustedes, para mí, para su profesora, esto es una virome. Y va a morir siendo una virome. Para un niño, esto no es una cosa, o sea, más allá de ser una cosa, una virome, también es muchas otras cosas más, ¿sí? No está sujeto a a esa estructura, a esa conceptualización de que esto es esto y no es otra cosa. Tiene esa libertad de elegir que esto es una virome, es una flecha, es una espada. ¿Se entiende? Más adelante ya se explica un poco más esta cuestión de la muerte de Dios, ¿sí? Y ya para ir cerrando y seguir con las actividades que le voy a ir pasando en el WhatsApp, hay un punto bastante particular, ¿sí? Que hace hincapié Nietzsche, o que es bastante importante en la obra, en donde él explica que él no va a creer, ¿sí? En un Dios que no sepa bailar. ¿Qué quiso decir con esto? No es que Nietzsche no crea en un Dios, ¿sí? Sino que él lo que está también es como este papa jubilado, que está en busca de su centro porque Dios ha muerto, se da cuenta que toda esa carga de normativas por medio de instituciones religiosas ya no sirven más, ¿sí? Que hoy en día Dios ya no te puede resolver los mismos problemas, porque ustedes háganse la pregunta, ¿Dios les resuelve los problemas que ustedes tienen hoy por hoy? ¿Resuelve conflictos que hoy por hoy ustedes ven que pasan en la sociedad? Hace 3000 años atrás puede ser que este Dios del que se habla sí resolvía conflictos y diferentes problemas. Hoy en día los problemas actuales que tenemos ya no basta con simplemente creer en un Dios. Y acá hay que tener mucho cuidado cuando van a ir hablando de este tipo de cuestiones porque rozan mucho lo religioso. Me pasó a mí en mi clase, me pasó en otras clases que di y le puede llegar a pasar a ustedes cuando estén viendo y diciendo no, pero yo creo en Dios porque Dios es esto, es aquello, porque en la Santa Biblia no estamos hablando de religiones. Una cosa es intentar explicar la religión con Nietzsche y otras cosas, muy diferente es intentar interpretar a Nietzsche haciendo filosofía. Porque lo que van a hacer ustedes es filosofía. Lo que estoy haciendo yo es filosofía. ¿Sí?
Nietzsche de por sí le va a explicar a ustedes que la verdad de por sí es una metáfora. ¿Cuál es la mejor metáfora de la vida? La verdad. ¿Por qué la verdad es una metáfora? ¿O por qué la mejor metáfora es la verdad, es la realidad? ¿Sí? Es una cuestión que es bastante recurrente con Nietzsche, ¿sí? Yo tengo fragmentos del libro que lo he tomado, como le dije, yo lo tengo acá en la otra PC, pero hay algo que incluso hasta hoy en día cuando lo vuelvo a leer el libro, más allá que lo leímos en varias asignaturas que tuvimos años anteriores, pero me sigue llamando la atención y sigo pensando en esta cuestión que la metáfora que nadie se dio cuenta es la verdad, ¿sí? Porque cuando una verdad o cuando un hecho a ustedes se le imparte de esa manera, si yo le explico que la virome es así y yo le muestro cómo funciona esta virome, la verdad es que la virome sirve para escribir y esta es la tapa, se utiliza así, pero eso es lo que yo a ustedes le mostré y les hice creer. Pero a lo mejor la virome no sirve únicamente para escribir, puede llegar a servir como una espada, como una flecha, como lo tomaba el niño en la tercera transformación. ¿Sí? No necesariamente la virome puede llegar a ser una virome. Ahí volvemos otra vez a contradecir lo anterior de las transformaciones. Está en un constante debate consigo mismo, con el mundo que lo rodea a Nietzsche, y eso es lo que lo hace interesante, más en este libro, ¿sí? Porque van a encontrar muchas particularidades en donde constantemente él se está peleando con la sociedad, consigo mismo, ¿sí? No existe un solo Nietzsche, tengan muy en cuenta eso. No hay un solo Nietzsche. Existen incluso en el Zaratustra diferentes versiones, ¿sí? En Ecce Homo, por ejemplo, lo van a encontrar a un Nietzsche, o incluso en este libro, a un Nietzsche que no es ateo, que luego llega a ser ateo. No es ateo porque sí tiene una creencia en un Dios, no en el Dios que comúnmente se conoce, ¿sí? O que la mayoría de ustedes conocen, sino que él cree en un Dios. No es este Dios que nosotros conocemos, pero él cree en un Dios. O por lo menos va a creer en un Dios que sepa bailar. Retomando lo que le dije anteriormente. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Para que ustedes puedan llegar a bailar es algo que, o sea, es genial cuando lo comienzan a pensar así. Para que ustedes puedan bailar, por ejemplo, si ustedes se quieren poner a bailar en este momento, o yo me levanto y me pongo a bailar, lo primero que necesito para bailar es un cuerpo. O sea, necesito tener un cuerpo para pararme y comenzar a bailar. Entonces Nietzsche lo que dice es, no voy a creer nunca en un Dios que no sepa bailar. El Dios que todos conocemos actualmente, o que, bueno, la parte religiosa te impone, ¿sí? Es un Dios que no está hecho carne, ¿sí? Existió según escritos de diferentes hombres, eso es una de las cuestiones por la que Nietzsche pelea, que explica que de por sí el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, o sea, la Biblia en sí fue escrita por hombres. Por eso hace este hincapié en que la mejor mentira, la mejor metáfora es la verdad. Porque al no tener un cuerpo, obviamente, ¿cómo podés creer en algo que no está? ¿Sí? No es palpable, no lo podés ver, no lo podés tocar. Ojo, les vuelvo a repetir,
no mezclen esto con la parte religiosa, porque puede llegar a ser que haya personas entre ustedes que puedan llegar a comenzar a interpretarlo como que no, porque Dios es esto, Dios en algún... No, tengan muy en cuenta esto. No estamos hablando de la parte religiosa. ¿Sí? Lo que Nietzsche hace no es religión, ¿sí? Es filosofía. A su modo, obviamente, de una forma muy radicalizada, completamente opuesta a la filosofía tradicional. Pero él también explica que esta cuestión de que el mundo a lo largo de la historia siempre creyó en un Dios porque es la verdad que se impuso. Por eso él explica que la mejor metáfora es la verdad. A Jesús a Cristo, a Dios, ¿sí? A ese Dios que la mayoría de nosotros conocemos, estén o no de acuerdo con su lineamiento, en algún momento existió, dejó de existir, hizo determinadas particularidades, pero es lo que Nietzsche explica. Fue escrita por hombres. Todas estas cuestiones fueron escritas por hombres. Y Dios realmente existe para Nietzsche porque nunca se llegó a entender la metáfora de Dios. ¿Se entiende? Es decir, Dios existe o Jesucristo existe porque nunca se entendió la metáfora de Jesucristo o de Dios. Entonces, la mejor metáfora es la verdad. La única verdad que se impone es la mejor metáfora. ¿Sí? ¿Cuál es la mentira que prevalece con mayor tiempo? Estoy hilvanando algún tipo de cuestionamientos para hacerles a ustedes, teniendo en cuenta que toda verdad es metafórica para Nietzsche. ¿Cuál es el engaño mejor preservado de la historia? ¿Cuál es la mentira más grande que se nos vende a nosotros como seres humanos o se vendió al hombre y la mujer a lo largo de la historia? ¿Sí? Ahora, para contestar a eso es bastante simple. Es la realidad, chicos. ¿Sí? La realidad con la que nosotros creemos que vivimos es el mejor engaño, si lo quieren poner así, que prevaleció a lo largo de la historia. La mejor mentira o la mentira mejor contada se transforma en verdad. El engaño que puede llegar a prevalecer durante un cierto lapso de tiempo o de forma infinita, si lo quieren poner así, a lo largo de la historia, se transforma irremediablemente en una verdad, en una realidad. Entonces también tengan en cuenta esto al ir explorando un poco más esta cuestión de la muerte de Dios, el superhombre, ¿sí? Y las diferentes 4 partes del libro, ¿sí? Yo lo voy a dejar acá y vamos a ir siguiendo por WhatsApp, ¿sí? Y antes de esto, bueno, recuerden otra cuestión muy fundamental que más allá de las 4 partes, otra cuestión muy fundamental de este libro es el eterno retorno, ¿sí? Y vayan analizando la cuestión de qué pasaría si a ustedes se les da la posibilidad de vivir todos los días de la misma forma. Hasta el día que ustedes dejen de existir, ¿qué pasaría si tendrían que llegar a vivir todos los días haciendo exactamente lo mismo que hicieron hoy, desde que se levantaron? O si le dan la posibilidad de llegar a repetir todo lo que pasó en sus vidas hasta hoy en día. ¿Lo harían de la misma manera? ¿Repetirían exactamente cada patrón, cada acción, cada idea que llegaron a verbalizarla? Cada
intención de hacer algo y llegar a transformarlo en una acción, lo harían de la misma manera, lo harían exactamente lo mismo, vivirían su vida exactamente igual. A lo largo de la historia, vayan considerando esta cuestión, ¿sí? De a lo largo de la historia, si es que la humanidad repite exactamente los mismos errores y si está viviendo constantemente en un eterno retorno. Y para que lo vayan analizando, ustedes mismos con la lectura del libro tengan en cuenta estas preguntas. ¿Repetirían exactamente lo que hicieron si se les ofrece? ¿Lo que hicieron durante toda su vida hasta hoy en día? ¿Harían exactamente lo mismo? ¿Se comportarían? ¿Le dirían que no a esa posibilidad que no se podría llegar a repetir, pero ustedes en ese momento creyeron que podrían llegar a haber más posibilidades de rendir, de tomar ese trabajo, de decirle que no en ayudar a esa persona que luego después a lo mejor por X situaciones de la vida ustedes terminaron necesitando? ¿Harían exactamente lo mismo que hicieron hasta hoy en día? Ese es un cuestionamiento que se los dejo para ir tomando un poco más a fondo lo que sería ya este libro. Y ahora vamos a seguir con lo que sería la clase desde el WhatsApp, luego que terminen de ver este video, ¿sí? Así que nos vemos en el WhatsApp y ahí vamos a ir respondiendo dudas, planteamientos que tengan sobre el libro. Y eso sería todo en cuanto a lo que sería este video, ¿sí? Nos vemos en el WhatsApp.